Todos los animales son organismos pluricelulares y su unidad básica es la célula eucariota. Los animales están formados por millones de células con formas diversas. Algunos ejemplos de células en los miembros del reino Animalia son las neuronas del sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario y los óvulos y espermatozoides del sistema reproductor. Las células animales tienen un diámetro inferior al de las células vegetales y no poseen pared celular ni cloroplastos. Núcleo. El núcleo de las células animales es un organulo rodeado por una doble membrana. El núcleo se comunica con el citoplasma celular a través de los poros nucleares. El ADN que se encuentra en el núcleo es el responsable de los caracteres hereditarios y de la síntesis de proteínas. El núcleo mantiene la integridad de los genes que regulan la expresión genética. Es considerado el centro de control de la célula. Es el organulo más grande, aparenta ser denso y de forma esférica, ocupando aproximadamente el 10% del volumen total de la célula. Nucleolo. El nucleolo no está rodeado por una membrana, es una estructura muy densa encontrada en el núcleo. Sintetiza y ensambla los ribosomas y el ARN. El nucleolo se organiza a partir de los organizadores nucleolares, regiones que existen en los diferentes cromosomas. Los nucleolos aumentan en número y se agrandan cuando la célula es estimulada o está activamente involucrada en la síntesis de proteínas. El nucleolo desaparece durante la división celular. La membrana plasmática o membrana celular es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el medio interior, que es el medio intracelular, y el medio exterior, que es el medio extracelular de las células. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos. La mitocondria. La mitocondria es la fuente de energía de las células. Estos organulos generan la mayor parte de energía de la célula en forma de trifosfato de adenosina, ATP. Otras actividades celulares de la mitocondria es la señalización, en la diferenciación celular, en el envejecimiento celular y en el control de su ciclo, así como su crecimiento. Los ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras granuladas adheridas a la membrana externa del retículo endoplásmico rugoso. Su función es la síntesis de proteínas mediante el uso de los datos genéticos que recibe del ARN mensajero. El proceso genético que desarrollan los ribosomas se conoce como traducción. El citoesqueleto es una matriz fibrosa de proteínas que se extiende por el citoplasma entre el núcleo y la cara interna de la membrana plasmática, ayudando a definir la forma de la célula e interviniendo en la locomoción y división celular. Es decir, que el citoesqueleto no solo da estabilidad a la célula como un esqueleto, sino que es también como el músculo que interviene en el movimiento celular. Se divide en microtúbulos, filamentos intermediarios y microfilamentos. Los centriolos son estructuras cilíndricas compuestos principalmente por microtúbulos altamente organizados. En las células que no están en división, los pares de centriolos se encuentran generalmente cerca del núcleo y en la asociación en el complejo de Golgi. Su función principal es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. El citoplasma es una de las partes básicas de la célula. Se ubica entre la membrana plasmática y el núcleo. Básicamente, el citoplasma se ocupa de desarrollar todas las reacciones químicas de los seres vivientes y está conformado eminentemente por agua y también por sustancias minerales ionizadas y sustancias orgánicas como enzimas y proteínas. Sus funciones revelantes son tres: nutrición, liberar energía y almacenamiento. El retículo endoplásmico es un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones.
Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplásmico rugoso, con sus membranas formando cisternas aplanadas, a veces también túbulos más o menos rectos y con numerosos ribosomas asociados, y el retículo endoplásmico liso, sin ribosomas asociados y con membranas organizadas, formando túbulos muy curvados e irregulares. Retículo endoplásmico rugoso es la síntesis de proteínas que irán destinadas a diferentes lugares: el exterior celular, el interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas, o formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Retículo endoplásmico liso, en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas de retículo endoplásmico rugoso, no tienen ribosomas asociados a sus membranas. De ahí el nombre de liso. Por tanto, la mayoría de las proteínas que contienen son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de grasas, detoxificación y almacén de calcio. El retículo endoplásmico liso está involucrado en una serie de importantes procesos celulares, de los que se pueden destacar la síntesis lipídica, desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. El aparato de Golgi es un organulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas, dependiendo del tipo de célula, y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 cisternas, que son sáculos aplanados, rodeados de membranas que se encuentran apilados unos encima de otros, cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplásmico rugoso a posición del central aparato del Golgi. En las células animales depende por tanto de la organización del sistema de microtúbulos. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentra la glicosilación de proteínas, selección, destinación y glicosilación de lípidos. Los lisosomas son pequeños corpúsculos rodeados por una membrana y dispersos en el citoplasma de la célula. Los lisosomas contienen muchas enzimas capaces de degradar proteínas, lípidos y polisacáridos que ya no son necesarios para la célula. Las vesículas citoplasmáticas son pequeños sacos de forma esférica que almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Las vacuolas son la fusión de múltiples vesículas de la membrana. Las vacuolas no tienen una forma definida. Su estructura y forma suele variar dependiendo de las necesidades de la célula. La función de las vacuolas es el almacenamiento de sustancias nutritivas, de desecho y de reserva. Otra función importante es que sirven de medio de transporte entre organismos o entre estos y el medio externo. También son encargadas de la presión osmótica. Los cilios y los flagelos son estructuras permanentes usadas para la locomoción por muchos tipos de células. Ambos tienen la misma estructura, difiriendo en el número y en la longitud. Los cilios son muchos y son cortos, y los flagelos son pocos y largos. Las células procarióticas también tienen flagelos, pero su construcción es diferente de los de las células eucariotas. Los cilios son orgánulos de apariencia capilar en las superficies de muchas células animales y vegetales que sirven para mover fluidos sobre la superficie de la célula o para impulsar a forma de remo células simples a través de un fluido. En los seres humanos, por ejemplo, las células epiteliales que recubren el tracto respiratorio tienen cada uno unos 200 cilios que pulsan en sincronía para impulsar la mucosidad hacia la garganta para su eliminación. Refiriéndose al movimiento de los flagelos, este es más complicado que el de los cilios, pues se produce en 3 dimensiones y varía de unos a otros. Los microorganismos. También son llamados microbios u organismos microscópicos. Son seres vivos que solo pueden visualizarse por medio del microscopio. Y estos, a diferencia de las plantas y de los animales, presentan una organización biológica elemental. En su mayoría son unicelulares, aunque en algunos casos se trata de organismos cenóticos compuestos por células multinucleadas
o incluso multicelulares, es decir que tienen demasiadas células. Dentro de los microorganismos se encuentran organismos unicelulares procariotas, como las bacterias, y eucariotas, como los protozoos, que son una parte de las algas y de los hongos. E incluso aún se debate sobre considerar a algunos organismos de tamaño ultramicroscópico, como los virus. Los microbios tienen múltiples formas y tamaños. Por ejemplo, si un virus tuviera el tamaño de una pelota de tenis, una bacteria sería del tamaño de media canchis. Entonces una célula eucariota sería como un estadio entero de fútbol. Por ser los microorganismos un grupo tan sumamente heterogéneo, su clasificación debe ser encuadrada en relación con la de los demás seres vivos. Los sistemas de clasificación de los seres vivos han ido evolucionando a lo largo de los últimos 2 siglos aproximadamente. Los eucariontes unicelulares tradicionalmente estaban divididos en 3 grupos, que son los protozoos, las algas unicelulares y los hongos unicelulares. Esta división se basaba en ciertas características como la presencia o no de pared celular, la estructura de los órganos del movimiento como cilios y flagelos y la presencia o la ausencia de algunos pigmentos fotosintéticos. Ahora los estudios de secuenciación de DNA y de la ultraestructura de distintos componentes celulares han dinamitado, por así decirlo, el primitivo reino protistas y han arrojado unas 60 estirpes de microorganismos eucariontes a las que solo en algunos casos parece posible agrupar en categorías taxonómicas superiores. Pues esto, los eucariontes unicelulares de algunos animales o algunos que son parásitos del ser humano y causantes de algunas enfermedades muy graves. Entre ellos cabe citar el Plasmodium falciparum, que es el agente causante de la malaria. También está el Trypanosoma brucei, que es el responsable de la enfermedad del sueño. La Entamoeba histolítica, que es la causante de las variedades más graves de disentería. Y muchísimos más autótrofos fotosintéticos, con la gran variedad de algas unicelulares que se encuentran formando parte del fitoplancton.